Hace unos meses hice una prueba. Agarré un tema del que yo nunca había sabido antes, del que prácticamente no tenía conocimiento y construí un PDF con inteligencia artificial. Y dentro expliqué todo sobre ese tema. Y en 7 días generé $2,832, vendiendo un archivo PDF que simplemente me tomó una sola tarde. Y sé lo que estás pensando, posiblemente es porque tienes miles de seguidores, Raúl. Y no, ese no es el tema. O dices, seguro no dice cuánto gastó haciéndolo. Pero en realidad empecé tan solo con $15 al día. Y por eso es que te lo cuento hoy. Y en este video te voy a enseñar cómo exactamente lo hice. Paso a paso, con números reales del día a día, los errores que cometí y todo lo que aprendí dentro de mi camino. Son 6 pasos en total, así que quédate en este video porque voy a explicarte cuál es el paso a paso exacto. Y si no nos conocemos, hola, mi nombre es Raúl Rodríguez. Soy peruano y vivo viajando por el mundo. Y de hecho, llevo años vendiendo productos digitales alrededor del mundo, en toda Latinoamérica, Estados Unidos, España. Y el año pasado, en mi mejor mes, llegué a $57,000 en tan solo 30 días. Haciendo exactamente lo que te voy a mostrar hoy. Así que vamos al paso 1. Primero, elegir qué cosa vender. Lo primero que hice no fue ponerme a pensar qué es lo que sabía. Y ni siquiera en qué me gustaba. Porque eso es exactamente lo que la mayoría de gente hace y yo no lo hice así. Lo que hice fue preguntarle a Avis, una herramienta de inteligencia artificial que yo uso y que me buscó qué problemas normalmente las personas estaban buscando en internet y cuáles de esos problemas aún no había una solución barata y fácil de conseguir. Y Avis me mostró una lista de oportunidades de datos reales y no fueron basados en intuición y ni siquiera en lo que yo personalmente creía que iba a funcionar, sino en lo que en realidad la gente está buscando. Y el tema que escogí es ayudar a las personas que trabajan mucho y sienten que no les alcanza el tiempo para nada más. ¿Y por qué ese tema? Por 3 razones simples. La primera es que había muchas personas buscando soluciones a ese problema en específico todos los días. O sea que la demanda existía y yo no tenía que convencer a ese cliente que me compre el producto que le estoy ofreciendo. La segunda es que el problema duele de verdad. Y cuando algo duele de verdad, la gente está dispuesta a comprarlo en serio. Y la tercera es que yo mismo había vivido eso. Así que podría hablar de ese problema genuinamente sin tener que inventar nada. Y ya en el paso 2 es donde la mayoría de personas se paraliza, porque empieza a imaginarse meses de trabajo, videos profesionales, páginas web, contratar diseñadores y tener que saber programar incluso para poder hacerlas. Pero lo que yo hice fue mucho más simple que todo esto. Le pedí a Avis que me ayudara a generar un PDF que le ayudara a esa persona específica a recuperar el tiempo de su día sin siquiera renunciar a su trabajo, ni siquiera sacrificar el tiempo con su familia. Y lo que hizo Avis fue analizar cómo esa gente habla del problema, qué palabras usa, qué ha intentado antes y no le funcionó, qué resultado concreto quiere lograr y con esa información estructurar un PDF. El PDF se llamó El Sistema de 2 Horas. Cómo recuperar tu tiempo cuando trabajas para alguien más. Y fíjate en ese nombre porque ahí hay algo muy importante. No lo llamé guía de productividad o guía para saber cómo rendir más. Lo llamé El Sistema de 2 Horas para alguien que trabaja para alguien más. O sea que el simple nombre ya le está diciendo a la persona qué es lo que puede lograr dentro de ese PDF y que fue creada específicamente para ella. Y el PDF tenía 5 partes. La primera explicaba por qué todo lo que había intentado antes no le había funcionado. La segunda le explicaba en dónde realmente se le estaba yendo su tiempo. La tercera le enseñaba el sistema de bloques de 2 horas. Y la cuarta le daba las herramientas necesarias para que lo aplicara dentro de su día a día. E incluso algunas para que las aplicara esa misma noche. Y la quinta que le mostraba cómo poder mantenerlo incluso cuando la semana se le complicaba. Todo eso lo armé con Avis en tan solo 2 horas. Yo simplemente revisé que sonara natural y como si una persona lo hubiese escrito y el producto así ya estaba listo. Y lo puse a tan solo $27, un precio en el cual la persona no se sienta arriesgado para poder invertir en algo, pero que al mismo tiempo le da valor a lo que está comprando. Ahora vamos por el paso 3 y esto es lo que la gente normalmente hace sin darse cuenta. Ahora, cuando la gente hace una página para poder venderte algo, generalmente está describiendo lo que vende. Por ejemplo, este PDF tiene 5 estrategias con 30 paso a pasos para ser mucho más productivo. Y eso en realidad no funciona porque a la gente no le importa lo que tiene el PDF por dentro. Solo y únicamente le importa si ese PDF le va a resolver el problema específico en este momento. Entonces, en lugar de describirle el PDF, la página lo que hace es que le habla a la persona específica que quiere comprar ese PDF. Y empezaba más o menos así. Son las 9 de la noche y llegaste del trabajo hace 1 hora. Tienes cosas pendientes que tienes que terminar hoy y no las llegaste a terminar y ahora estás cansado para poder empezarlas. Y mientras te dices a ti mismo que mañana sí. Y tú conscientemente sabes que mañana va a ser exactamente igual. Y esa persona lo lee y dice, wow, esto me pasa exactamente a mí. Y cuando alguien de verdad siente que lo entiende de verdad, confía y al final te compra. Y Avis hizo exactamente la página utilizando las palabras que tienen ese tipo de personas. Y de esa forma describió su problema.
porque ya había estudiado previamente cómo hablaban en el paso 1. Y así que no fue inventado, fue simplemente su propio lenguaje devuelto en una solución. Y si llegaste hasta el paso 3 de este video, obviamente me hace sentir de que esto te está siendo muy útil. Y si es así, dale like a este video, que eso ayuda a que mucho más gente pueda encontrarlo y que las ayude. Paso 4, el sistema que hacía que el dinero llegara solo. Ya estamos en el paso 4, y este en realidad es el más corto, pero es el que hace que todo lo demás anterior tenga sentido. Una vez que tenía el PDF y la página lista, configuré el sistema que hicieran dos cosas de forma en la cual lo hicieran automáticamente. Primero, recibir el pago de quien lo compraban, y segundo, entregar el PDF en el momento exacto que pagaba, sin que tuviera que enviarle nada a nadie manualmente. O sea que alguien podía comprar el PDF a las 3 de la mañana desde cualquier país, recibir el acceso en segundos y yo me enteraba tranquilamente mientras despertaba en mi cama. Y esa es la diferencia exacta entre un negocio y un trabajo. Un trabajo te paga mientras tú estás trabajando y un negocio te paga incluso cuando tú estás durmiendo. Configurar todo eso me tomó menos de una sola hora. Paso 5. ¿Cómo conseguí los primeros compradores? Vamos por el paso 5 y este es el que más miedo me genera, porque implica gastar dinero en publicidad. Y cuando la gente escucha eso, lo primero que piensa es que va a tirar la plata a la basura. Pero hay una gran diferencia enorme entre poner anuncios sin criterio y aparecer frente a personas que buscan exactamente lo que tú vendes. Y esa es la diferencia entre que alguien simplemente apueste algo y que las matemáticas digan puro y duro que esa persona te va a comprar. Avis hizo los anuncios usando exactamente el mismo lenguaje con el que creó la página de ventas. O sea que cuando alguien veía el anuncio, hacía clic y llegaba a la página de ventas. Y todo se sentía conectado y coherente. Y eso hace que más gente compre. Y los anuncios les aparecía a personas que mostraban interés en temas de tiempo, de productividad, de cosas de equilibrio entre el trabajo y la vida. Así que no necesariamente estaba interrumpiendo a personas que no les importaba el tema. Estaba apareciendo frente a personas que estaban en búsqueda activa de resolver este problema específico y que les ayudara a resolverlo. Empecé con tan solo $15 al día y es una cantidad pequeña. Y la razón de empezar pequeño es que en los primeros días no necesariamente quieres ganar, simplemente quieres validar de que el sistema funciona. O si la gente compra el PDF a un precio de publicidad menor que el costo de la venta. O sea que si la gente compraba el PDF a un menor coste de publicidad a comparación del precio de venta. Y si la respuesta es sí, simplemente subir el presupuesto es una cuestión de multiplicar lo que ya estabas invirtiendo antes. Y eso fue exactamente lo que pasó. Paso 6. Así fueron los siguientes 7 días. Miren, el día 1 lo activé a las 10 de la noche. Puse los primeros $15 en publicidad y no vendí nada. Y eso es completamente normal, aunque nadie te lo diga. Y eso es porque el sistema de publicidad aún estaba aprendiendo a quién mostrarle el anuncio. Así que no me preocupé y me fui a dormir. En el día 2 llegaron mis 2 primeras ventas. Con esos mismos $12 en publicidad generé $54. Y aunque suene poco, lo importante no era necesariamente el número, sino lo que ese número significaba, y era que el sistema estaba funcionando. El coste de conseguir una venta eran de $7.50 y el precio de venta del producto era de $27. O sea que en el día 2 el margen era positivo. En el día 3 ajusté una pequeña cosa basándome en lo que me estaban diciendo los datos. Mantuve los mismos $15 y en ese día vinieron 4 ventas. Y en total se hicieron $108. Literalmente el doble del día anterior, pero con la misma inversión. En el día 4 ya tenía total evidencia de que esto sí estaba funcionando. Así que subí el presupuesto a $25. Y ese día llegaron 7 ventas. En total $189. Y lo importante es que cuando subí el presupuesto, el coste por venta no subió. Simplemente se mantuvo igual y esa era la señal que yo necesitaba para poder escalar mucho más. El día 5 subí $40 y llegaron 11 ventas y generé $297 en un día. Y en ese punto empecé a experimentar algo que se siente medio particular, que es ver ventas mientras yo estaba haciendo cualquier otra cosa. Mientras estaba en el trabajo, mientras estaba comiendo, mientras estaba en el gimnasio. En el día 6 mantuve los mismos $40, simplemente para validar que los resultados iban a ser consistentes, y llegaron 14 ventas. O sea que generé $378 en un solo día. O sea que no fue suerte, el sistema realmente funcionaba y se había mantenido en el tiempo. Así que en el día 7 subí el presupuesto a $80. Y llegaron 19 ventas. En total hice $513 en un solo día. Y creo que fue ese el mejor día de la semana. En total, en esa semana fueron $2.358, con aproximadamente $165 en publicidad. Y el tiempo que le dediqué más o menos a cada noche fue aproximadamente entre 45 minutos a 1 hora.
Y todo eso mientras seguía con mis actividades del día normal. Y esos son literalmente los números reales, incluyendo el día 1 en el cual no vendí absolutamente nada. Y antes de cerrar en este punto, dime en los comentarios cuál de estos 6 pasos te parece un poco más difícil. De repente es elegir el tema del producto, de repente es crear el PDF, de repente es hacer una página, de repente es la parte técnica del pago, o si no la publicidad, o de repente ninguno te dio miedo, porque eso me ayuda a saber qué videos voy a seguir haciendo la próxima semana. Ahora, antes de que te vayas, quiero contarte algo que el 90% de personas intenta hacer, pero nunca llega a entender. Y que explica por qué es que la mayoría de personas se rinde incluso antes de tener su primera venta. Y no es lo que crees, no es que les falte tiempo, no es que le falte dinero en publicidad, ni es que le falte algún conocimiento técnico. Y son 3 errores que yo cometí antes incluso de empezar en este mundo, y que obviamente que me empezara a funcionar del todo bien. Lo primero es crear lo que ellos quieren en lugar de crear lo que la gente está buscando. Y lo que pasa es que terminan con algo que les parece increíble, pero que nadie lo compra porque nadie lo estaba buscando. Y eso lo entendí durante mucho tiempo, que no importa en serio lo que tú quieras vender, sino lo que importa es lo que la gente quiere comprar. Lo segundo es hacer una página que describe lo que vende en vez de hablarle a una persona que quiere comprar. Y ya te mostré la diferencia antes, pero vale la pena repetirlo, porque es el error más costoso de todos. La diferencia entre tener una página que describe y una página que realmente conecta puede hacer una gran diferencia entre hacerte perder plata en publicidad o hacerte ganar mucho dinero. Y el tercero es ponerse a hacer publicidad sin saber exactamente qué es lo que tienes que mover. Hay gente que gasta $50, $100 y no vende absolutamente nada. Y dice, mira, esto la verdad Raúl no funciona, y se van. Cuando en realidad lo que no sabían era cómo leer los datos, cómo leer las métricas, y tampoco tenían un proceso claro de cómo resolverlo. Y obviamente sin ese proceso pues es prácticamente imposible. Y cuando entendí y corregí esos errores fue cuando llegué a mis primeros $2,358 en tan solo una semana. Y fue también con eso que con el tiempo me conllevó a hacer mis primeros $57,000 en un mes. Y si quieres ver exactamente cómo es el proceso a mayor escala, con literalmente los productos reales que lancé ese mismo mes, cuánto invertí, cuánto es que generó cada uno y cuáles son los errores que me costaron mucho más caro, haz clic en el video que aparece aquí en una esquina de la pantalla, porque ahí es donde te muestro literalmente todos los números sin filtro y datos reales. Así que haz clic y nos vemos allá.